Proforma presupuestaria de 2017 ya se encuentra en la Asamblea Nacional. Ejecutivo objetó parcialmente el proyecto de ley sobre paraísos fiscales. Ministra Eva García presidirá temporalmente el Consejo Productivo y Tributario. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias, hoy lunes 7 de agosto del 2017. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito, en la radio de la Asamblea Nacional en todo el país y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. El acostumbrado cambio de guardia presidencial de los días lunes estuvo marcado por la presencia de simpatizantes en la Plaza de la Independencia, mientras que desde el balcón del Palacio de Carondelet autoridades acompañaron al primer mandatario. En el acto, el jefe de Estado se refirió nuevamente a los casos de corrupción y proyectos ofrecidos en campaña. La coyuntura política continúa siendo un eje a debate en los últimos días. En el marco del tradicional cambio de guardia presidencial, el primer mandatario, Lenín Moreno, nuevamente se refirió a los actos de corrupción y a las investigaciones que lleva adelante las entidades de control. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Respecto al decreto ejecutivo que retira funciones al vicepresidente de la República, Jorge Glass, el jefe de Estado hizo duras críticas a los últimos pronunciamientos. No quiero utilizar un vocablo grosero, pero yo no me amedrento. Yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. En su discurso, el presidente de la República también se refirió a los proyectos sociales que son parte de ofrecimientos de campaña. El programa Casa para Todos arrancó el 1 de agosto, como lo prometí al pueblo ecuatoriano. Mediante el Banco del Pueblo también arrancó la semana pasada. Y la semana pasada también arrancó y firmé el decreto que permite que nuestros viejecitos tengan una pensión. En el acto estuvieron presentes ministros de Estado, autoridades provinciales y ciudadanía en general. Mariela Logroño, TVL Noticias. La concentración en la Plaza de la Independencia en el marco del desarrollo del cambio de guardia de este lunes trae consigo varias reacciones de organizaciones sociales que fueron parte de este acto. Por un lado, respaldaron el apoyo al primer mandatario y las decisiones optadas en la coyuntura política, mientras que desde otro lado expresaron que en materia legislativa en este gobierno quedan temas pendientes. Así lucía la Plaza de la Independencia, con pancartas, globos y consignas que marcaron el tradicional cambio de guardia de los días lunes en el Palacio de Carondelet. Varias organizaciones sociales se hicieron presentes como muestras de apoyo al primer mandatario, entre ellos Manuel Viteri, artesano, quien señala que es necesario medidas urgentes para el sector productivo, por ende su apoyo al presidente para que sus pedidos sean escuchados. Todos los que han pasado en la presidencia nos han abandonado. Todos los artesanos estamos desamparados y por eso nuestro apoyo a Lenín Moreno. También entre los simpatizantes estuvo el representante de la Confederación de Trabajadores del Sector Público, Marcelo Solórzano, quien dijo que el apoyo al presidente es de manos abiertas, pero que a su vez hay compromisos pendientes con el sector laboral. Nos reciba a nosotros también para poder expresar nuestras opiniones, no solamente respecto del Código Orgánico del Trabajo, que nosotros lo hemos venido planteando desde hace más de 6 años atrás al gobierno anterior, sino sobre una política laboral consistente. La apertura al diálogo ya es un primer paso, sostuvo en cambio el representante de la Coordinadora Nacional Campesina, Romelio Gualán, pues la ciudadanía al fin tiene su espacio, dijo. El diálogo es el camino fundamental, pero también decir, cuando uno se elige a las autoridades, no se ha elegido para que hagan cosas de corrupción. En esta concentración también hubo críticas a la administración anterior, al mando del expresidente de la República, Rafael Correa.
Informar la realidad económica del país es algo muy bueno porque nos enteramos nosotros los ecuatorianos en qué condiciones dejó el país el señor Correa. La ceremonia de cambio de guardia presidencial es un acto público que cuenta con la presencia de autoridades, invitados y ciudadanía en general. Mariela Logroño, TVL Noticias. El sábado 5 de agosto, Jorge Glass emitió a través de sus redes sociales un pronunciamiento al que lo denominó Enlace Ciudadano 524, desarrollado en Puerto Viejo, provincia de Manabí. El vicepresidente se refirió al conflicto con el primer mandatario Lenín Moreno y a los audios difundidos en el caso Odebrecht. Luego del pronunciamiento, la Secretaría de Comunicación emitió un comunicado especificando los canales oficiales de difusión. Les tenemos un resumen. Desde el sector El Guavito de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en el también denominado Enlace 524, el vicemandatario Jorge Glass denunció los ataques por la oposición y que los ha venido recibiendo desde hace un año con respecto a las acusaciones por supuestos actos de corrupción en su contra en el caso Odebrecht. Durante el acto que se transmitió en vivo a través de la red social Facebook, Glass mostró audios filtrados vinculados al caso Odebrecht y dijo que lo único que prueban es que a él le reclaman pagos atrasados y él explica que intentará solucionar los problemas. No, me acusa, ofrece mi cabeza para reducir su pena. No lo va a conseguir porque mis manos están limpias. A mí nadie me señala con el dedo. Ahí está la grabación, qué bueno que haya salido. Y la pongo yo para que lo escuche todo el pueblo ecuatoriano. Posterior al enlace, la Secretaría de Comunicación emitió un comunicado donde informó que dicho enlace ciudadano no representa al gobierno y aclaró que los únicos espacios oficiales de rendición de cuentas de la administración del presidente Lenín Moreno son: el gobierno informa, la participación de los ministros y secretarios de Estado en los medios de comunicación, así como el contacto directo del primer mandatario con los ciudadanos en actos públicos. Asimismo, la SECON tomó acciones para denunciar las cuentas en Facebook y en Twitter, cuya titularidad corresponde a la institución, y anunciaron que estas han sido reportadas a los administradores tras registrarse la suplantación de la administración y la difusión de materiales y contenidos no autorizados. De inmediato, las reacciones de la vicepresidencia en un pronunciamiento publicado en su sitio web, sin firme de responsabilidad, fue de rechazo a esa postura y acusó al titular de la entidad, Alex Mora, de violar la Constitución y la Ley de Comunicación. También negó la suplantación de cuentas en redes sociales para transmitir los detalles del enlace, como aseguró la SECON, porque a criterio de la vicepresidencia, las usadas en el enlace son originales. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El pasado viernes 4 de agosto llegó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para este año 2017 y la programación cuatrianual. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 103, señala que el presidente de la Asamblea Nacional, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa CAL, enviará dicho documento a la comisión correspondiente para que en un plazo de 10 días presente un informe que se pondrá a consideración del Pleno, quien en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros deberá aprobar u observarla. En el plazo de 30 días después de su recepción, si transcurrido este plazo la Asamblea no se pronuncia, entrará en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la función ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. Carlos de la Torre es ministro de Economía y Finanzas. La proforma ya fue entregada formalmente a la Asamblea el día viernes pasado. Esta proforma fue construida sobre la base de lo que se llama un escenario pasivo, es decir, manteniendo las mismas reglas en términos impositivos y estableciendo los mecanismos habituales que ya están definidos normativamente, es decir, no se prevé ninguna modificación durante el año 2017. Para el 2018 la proforma tiene que construirse y entregarse hasta el mes de octubre. Eva García, ministra de Industrias y Productividad, será la nueva presidenta del Consejo Productivo y Tributario, antes liderado por el vicepresidente Jorge Glass. En el encuentro del Consejo, a través de 5 mesas temáticas, se analizó la realidad nacional en diversos ámbitos. El refinanciamiento de la deuda externa y el manejo del dinero electrónico fueron algunas de las aristas de este debate.
Como parte del Consejo Consultivo Productivo Tributario, representantes de la Mesa Sectorial de Entidades Financieras y Seguros se reunieron la mañana de este lunes en el Centro de Exposiciones Quito, al norte de la ciudad. En el evento se trataron diversos temas de la realidad nacional. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, se refirió a la deuda ecuatoriana y al uso del dinero electrónico, entre los temas más importantes. Es muy importante que el dinero electrónico funcione, porque esto nos va a aliviar de muchos dólares que hay que inyectar a la economía desde las reservas internacionales por la demanda de dinero físico. A futuro, conforme ya la percepción de la economía ecuatoriana mejore a nivel internacional y baje nuestro riesgo país y podamos conseguir créditos a más largo plazo con tasas de interés más baja, con esos nuevos créditos nosotros prepagaríamos en cambio una deuda que es más costosa y de menor plazo. Por su parte, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, informó que será quien lidere temporalmente este Consejo Consultivo Productivo Tributario ante el encargo del presidente Lenín Moreno, quien retiró al vicepresidente Jorge Glass de dicha función. La ministra García también hizo importantes anuncios sobre el sector productivo ecuatoriano. El país salga adelante. Queremos una economía competitiva y el sector financiero, repito, es vital. Todas las resoluciones, recogidas en 5 mesas temáticas, deberán ser presentadas al presidente Moreno el próximo mes de octubre. Karel Sack, TVL Noticias. Esta mañana el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero que versa sobre paraísos fiscales. El documento objeta 7 artículos. La objeción propone que queden exentos de la norma los funcionarios del servicio en el exterior. Son 7 los artículos que objetó el presidente de la República al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. El jefe de Estado propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio exterior cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerado como paraíso fiscal, siempre que el hecho de mantener una cuenta, propiedad o bienes haya sido necesarios para el desarrollo de su misión y su adquisición se haya producido en el transcurso de la misma. El Ejecutivo propone que cuando la Contraloría tenga conocimiento de violación de la ley y se aplique sanciones, se ordene el inicio de un examen especial. En la objeción parcial consta que sea requisito para la inscripción de una candidatura la presentación de una declaración juramentada en la que se indique que no tiene bienes en paraísos fiscales. El documento deberá ser tramitado al interior de la Comisión de Justicia y en lo posterior será aprobado o ratificado en el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales tendrá como prioridad en este nuevo periodo legislativo dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y protección de los ecuatorianos residentes en el exterior contemplados en la Ley de Movilidad Humana. Doris Solís, presidenta del órgano parlamentario, señaló además que socializarán el libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Para dar cumplimiento a lo que estipula la Ley de Movilidad Humana sobre la atención a los derechos humanos de los migrantes ecuatorianos, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Solís, señaló que hasta el momento se vienen reuniendo con la Cancillería, el Viceministerio de Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo, entre otros, pues la temática de la mesa es integral. Y hemos condenado la dura política migratoria en este momento de la administración Trump en Estados Unidos, para que no se violen los derechos humanos de nuestros hermanos. Otro de los temas que analizó la comisión fue el veto al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Institucionaliza los grandes cambios que el país ha tenido en el ámbito de la seguridad, en los derechos de la policía, en la modernización, institucionalización de esta entidad tan importante y en las entidades complementarias. Sobre este mismo punto, la legisladora manifestó que se encuentran socializando el libro tercero, que tiene que ver con la creación de una guardia específica para la protección de las autoridades. Significa que más de 1000 policías y miembros de las Fuerzas Armadas hacen esta labor teniendo preparación incluso superior para otras tareas. Solís también se refirió a los acuerdos y convenios tratados por dicha mesa, como por ejemplo el Acuerdo de París por el Cambio Climático, el Acuerdo con la Flaxo, convenios comerciales con Bielorrusia, Nicaragua y El Salvador, entre otros instrumentos internacionales que se encuentran a la espera del debate y que son de carácter científico, económico, político y cultural. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Finalizamos con la emisión estelar de TVL Noticias, pero al regresar de la pausa les presentaremos un balance del trabajo desarrollado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional en el presente periodo legislativo. Buenas tardes. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
Amigas y amigos, bienvenidos todos a este balance legislativo. Hoy revisaremos el trabajo desarrollado al interior de la Comisión de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social. Nos acompaña ya su presidenta, la asambleísta por el Movimiento Alianza País, Liliana Durán Aguilar. Bienvenida, asambleísta, a este espacio. Muchas gracias por la cordial invitación. Ciertamente, desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, muy entusiasmados porque hemos iniciado un trabajo desde el primer día de la posición como asambleísta nacional y luego pues presidiendo la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Importantes proyecciones que nos hemos planteado, y ya contamos con el plan de acción para los próximos 100 días de la Comisión, y fundamentalmente en torno a encaminarnos de manera ágil, proactiva, a la construcción de las mesas de diálogo temáticas en todo el territorio nacional con la finalidad de recabar los insumos para la construcción de ese Código Orgánico Integral que ha sido nuestro sueño por años, la verdad, y que finalmente ahora vamos a iniciar a construir. Y lo más importante es que lo vamos a iniciar a construir desde abajo hacia arriba. Correcto. Es decir, vamos a recibir los insumos, vamos a dialogar con los diversos sectores en todas las provincias, así como lo hemos hecho en días pasados con la Central Unitaria de Trabajadores y la Seguridad Social y unas 15 organizaciones que han comparecido, que han pedido ser recibidas en la comisión para poder darnos sus primeros insumos para este proceso. Y ya vamos a profundizar en todo aquello, asambleísta. Mientras tanto, le quiero invitar a usted y también a todos quienes siguen este programa a revisar el siguiente reportaje que da cuenta respecto de quiénes son los integrantes de la Comisión Legislativa de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social está conformada por 12 asambleístas. La presidenta es la asambleísta Liliana Durán. El vicepresidente es el legislador Julio César Quiñones, ambos del movimiento Alianza País. Sus integrantes son, por Alianza País, Alberto Arias, Byron Valle, Norma Vallejo, Juan Cárdenas. Karina Arteaga del movimiento Alianza País, Unidad Primero. Rina Campaín y Roberto Gómez del movimiento Creo. Por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, los asambleístas Vicente Tallano y Cristina Reyes. Raúl Tello pertenece al movimiento político Unidos por Pastaza. Bien, asambleísta Durán, allí teníamos los integrantes de la comisión. ¿Con qué expectativas han asumido este periodo legislativo? Bueno, debo decirle que para mí ha sido interesante tener posibilidad de iniciar este proceso en la comisión con un diálogo frontal, con una posibilidad de expresar nuestras voluntades políticas en función de confluir hacia un solo objetivo, que es el objetivo superior de la Comisión de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social, que es la necesidad de trabajar para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país de manera progresiva. En eso hemos confluido y precisamente puedo dar cuenta con plena certeza de que en lo que va de las dinámicas de las reuniones de la comisión, todas las decisiones que se han tomado en la comisión se han dado por unanimidad. Yo creo que eso es un elemento bien importante a rescatar, porque tengo una presencia de los diversos bloques que hacen la Asamblea Nacional, de los bloques de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. Sin embargo, todos y todas nos hemos juntado en una sola voz para poder construir los derechos progresivamente de los trabajadores, y eso es bueno. Claro, no se trata solamente de integrantes del movimiento oficialista en este caso. Asambleísta, ¿qué temas han marcado el trabajo de la comisión en estos más de 2 meses? Decirle que en carpeta encontramos algunos temas. Uno de ellos fue precisamente un proyecto de ley interpretativa al artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y ahí, revisando esta documentación, nos dimos cuenta de que no cabía una nueva interpretación a ese artículo 58, sino que se hacía la necesidad emergente de poder hacer una reforma al artículo 58. Y que más habla aún, de los contratos ocasionales. Habla de los contratos ocasionales, más aún cuando hemos tenido una modulación ya realizada desde la Corte Constitucional, a consecuencia de una demanda por una funcionaria que reclamó sus derechos luego de haber sido
notificada con su salida luego de 4 años y algo de trabajo. Entonces, eso nos dio todos los elementos para poder hacer la reforma al artículo 58 y debo comunicar a la ciudadanía que para nosotros como comisión fue muy importante recibir el apoyo unánime del Pleno de la Asamblea Nacional para poder proceder con esa reforma. Hemos logrado ya la aprobación y ahora está en ejecución. Puntualmente, ¿qué beneficio trae? Beneficio de dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras del sector público. De acuerdo a la reforma que se realizó, los contratos ocasionales son excepcionalmente se pueden dar en las instituciones. Cuando ya se detecta que en la institución, cualquiera que ésta sea, existen contratos a año seguido, pueden ser con diferentes personas, y ya se da la necesidad institucional. Entonces, es de responsabilidad de las unidades administrativas de talento humano organizar los concursos de méritos y oposición y proceder como corresponde. Incluso se ha establecido una sanción de destitución para aquellas funcionarias y funcionarios que responden a la unidad de talento humano que no den cumplimiento con lo establecido en la LOCEP. ¿Esto ya lo podremos ver vigente este mismo año? Sí, ahora mismo ya se aprobó. En homenaje a Guayaquil, precisamente se aprobó en el pleno que se realizó en la ciudad de Guayaquil en días pasados, y eso ya una vez que se publica en el registro oficial entra en vigencia, y definitivamente a caminar sobre esto, una cordial invitación al Ministerio del Trabajo y a todas las instituciones con la finalidad de que se cumpla de manera estricta esta reforma al artículo 58. Y de esa manera, pues decirles a los trabajadores y trabajadoras del servicio público que tengan la plena confianza que esta comisión está trabajando por garantizar sus derechos, y uno de esos es precisamente la estabilidad. Asambleísta, otro de los temas en carpeta, estas reformas en cuanto a la normativa laboral para prevenir el acoso laboral. Sí, esa es otra buena noticia que vale la pena evaluarla y comentarla en este programa. Definitivamente ese era otro de los temas que estaba pendiente, que lo estaban analizando y fue a primer debate en el mes de junio, y precisamente ahí logramos nuevamente reubicar la conceptualización hacia el acoso laboral, porque de una u otra manera se estaba entendiendo que íbamos a tener la suficiente cobertura cuando se trató de redirigir la conceptualización solamente al tema de hostigamiento. No es solamente el tema de hostigamiento, sino que volvimos al concepto inicial, a la necesidad de colocar, tipificar en el Código del Trabajo como en la LOCEP el acoso laboral. Con esto decirles que a los trabajadores y trabajadoras, tanto el sector público como el sector privado, que finalmente se ha logrado tipificar este problema, que es un problema que ha provocado situaciones muy difíciles, especialmente para las mujeres, porque casi siempre las mujeres somos las más afectadas en este sentido. Decirles a las mujeres trabajadoras que tengan la plena certeza que, insisto, en esta comisión estamos trabajando, velando por los derechos de todos y todas, pero sí poniendo especial atención a los temas referidos a las mujeres trabajadoras que siempre han estado como en un más alto riesgo de discriminación, porque las leyes no estaban alcanzando como corresponde, considerando las particularidades del hecho de ser mujeres en la normativa. Ahora está colocado, incluso sabemos que la sanción casi siempre se concluye en una sanción económica, pero el objetivo no es solamente una sanción económica, sino que consideramos nosotros de que lo fundamental para las trabajadoras y trabajadoras es preservar su trabajo, su fuente de empleo, ¿no es cierto? Por eso hemos puesto en este tema del acoso laboral un elemento antes que el tema de la sanción económica, una sanción moral para aquellos acosadores a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Remoción del cargo de pronto? No, es que nosotros no podemos despedir a un empresario, claro que sí, pero sí podemos hacer una sanción moral, por ejemplo, con una disculpa pública en el medio de principal circulación en el país. A nadie creo que le va a gustar salir
con una disculpa pública y evidenciarse que tiene ese problema de acosador en su empresa o en la institución. Pero, por ejemplo, entonces yo creo que es un elemento bien importante para tratar de prevenir el acoso laboral en las instituciones y en la empresa privada. Pero, por ejemplo, en el caso del sector público, más allá de esta sanción moral y de esta sanción económica, ¿no cabe otro tipo de sanción? ¿Se ha evaluado de pronto? Bueno, hemos evaluado varias posibilidades, pero consideramos de que estas eran las más convenientes. Igual el informe fue consensuado en la comisión y de esa manera pues llevamos al pleno y que fue aprobado también. Tienen todavía un largo camino que recorrer, este periodo recién inicia, ¿y qué es lo que ya tentativamente está en agenda asambleísta? Bueno, tenemos en agenda 2 temas de fundamental importancia para los trabajadores y trabajadoras del país. Uno que es la construcción del Código Orgánico Integral del Trabajo, en el cual nuestra primera aspiración es poder construir los insumos desde todas las provincias y desde las diversas voces que existen en el país y precisamente para eso es de que en el plan de trabajo que nos hemos planteado y que fue aprobado igualmente por consenso en la comisión y que también es de conocimiento de la presidencia de la Asamblea, tener posibilidad de crear mesas de diálogo temáticas que van a funcionar en las casas legislativas para poder allí generar las diversas reuniones que permitan ir recolectando los insumos, todas las propuestas de las necesidades reales de cada territorio, de cada localidad, porque una cosa es lo que se vive y se piensa en Quito y otra cosa es lo que se vive y se piensa en Zamora Chinchipe, por ejemplo, ¿no es cierto? O en Guayaquil, o en Loja, o en el Carchi. Entonces nuestro objetivo es tener posibilidad de escuchar esas voces diversas, recibir esas propuestas diversas. Nosotros no tenemos un código construido previamente, vamos a construir con todo lo que recolectemos y vamos a sistematizarlo responsablemente en todo el proceso de las mesas de diálogo temáticas que estamos creando en todo el país. Muy brevemente, asambleísta, la iniciativa de avanzar hacia un nuevo código de trabajo no es reciente, se viene debatiendo respecto de aquello, inclusive desde el periodo legislativo anterior. ¿Cómo ve usted ahora este nuevo ambiente, si se quiere, en el país, en la legislatura mismo, para avanzar hacia un nuevo código? Decirle que desde las diversas organizaciones sindicales, en este caso, usted sabe, yo soy la primera vicepresidenta de la CUD, nuestra propuesta, incluso en la campaña, fue la necesidad de un nuevo Código del Trabajo y un nuevo Código Orgánico de la Seguridad Social. Llegamos a la Asamblea Nacional y nosotros, previamente en el proceso de la campaña, incluso en los diálogos que hemos tenido con nuestro candidato de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, en ese momento candidato, ahora presidente de la República, se colocó como una de las prioridades la necesidad de construir este Código del Trabajo orgánico integral y de la misma manera el Código Orgánico de la Seguridad Social. Entraron como prioridades y precisamente en coherencia con esas prioridades del plan de gobierno de Lenín y de las prioridades que nos hemos planteado desde los diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras, está colocado ahora como una prioridad en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social como corresponde, ¿no es cierto? Y debo decirle que hemos tenido reuniones incluso con el señor presidente y ahí hemos hablado ya de esta agenda de prioridades legislativas y con las que estamos definitivamente de acuerdo. Entonces vamos en muchos espacios, vamos a estar caminando junto al Ejecutivo para poder ir recogiendo estos insumos e ir armando el Código del Trabajo en función de integrar todas las formas de actividad laboral que existen en el país, porque debo decirle que este Código del Trabajo, que todavía está vigente, tiene más de 70 años de vigencia. Eso significa que definitivamente muchas reformas, es muy cocido, muy parchado este Código del Trabajo, pero más allá de eso se fundamenta en quienes tienen solamente relación de dependencia y deja de por fuera a un grueso de la población trabajadora, por ejemplo, trabajadoras y trabajadores autónomos
no están considerados, bueno, y una diversidad seguramente de sectores. serán incorporados. Van a ser incorporados. Asambleísta, para finalizar nada más esta entrevista, entiendo que estos dos temas, tanto el nuevo Código de Trabajo como lo que tiene que ver con el Código o Ley de Seguridad Social, ya se definirá en lo futuro, constan como prioridades dentro de la agenda legislativa para este año, pero no necesariamente es que veremos su aprobación este año. Con esto concluyo. Bueno, debo decirle que trabajando con mucha responsabilidad, en este año vamos a hacer todo este proceso de recolección de los insumos, y yo calculo que el primer trimestre del próximo año ya estamos poniendo a primer debate estos cuerpos legales. Estos entonces los temas en agenda al interior de la Comisión de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social. Agradecemos a su presidenta, la asambleísta Liliana Durán, quien nos ha acompañado en este espacio, y éxitos desde ya en su gestión asambleísta. Muchas gracias. Agradecerles siempre la apertura que tenemos en la televisión legislativa para poder estar compartiendo con la ciudadanía los diferentes temas que se vienen trabajando desde la comisión y desde el legislativo. Claro que sí. Así es. Muchas gracias. Siempre bienvenida. La asambleísta Liliana Durán. Amigos, gracias por habernos acompañado en este espacio. Será hasta una próxima ocasión.